como todas nuestras clases, dándole muchas gracias a Dios nuestro Señor por tanto que nos concede, por tanto que nos protege, pidiéndole por todos los que amamos, por nuestra empresa, por la familia Ruiz, por las necesidades de cada uno de nosotros y de nuestras familias, por México, por el mundo. Vamos a ofrecerle también, como lo acostumbramos, amigos, también todo lo que hacemos, todo lo que pensamos y todo lo que intentamos en esta vida, que sea en nombre de Dios, para que Él sea quien bendiga nuestros hechos y nuestros pensamientos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar nuestro estudio de este grandioso catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a continuar nuestra lectura en la página número 49, en el numeral número 161, donde vamos a continuar esta enseñanza que nos proporciona el magisterio sobre la fe. Entendimos que la fe es un don de Dios, pero como don, mucha gente lo rechaza. Hay regalos que rechaza la gente. Entonces la fe es un don. Y ya decíamos que para poder usufructuar la fe, sacarle provecho, debemos voluntariamente responder a esa fe. Pero debemos responder a esa fe no solo con palabritas, sino con hechos, palabras y pensamientos. Por último, vimos que la fe es libre también. La libertad de la fe. Hoy vamos a ver que la fe es necesaria, amigos. La necesidad de la fe. Numeral 161 del Catecismo de la Iglesia. Y dice, creer en Cristo Jesús y en aquel que lo envió para salvarnos es necesario para obtener esa salvación, puesto que sin la fe es imposible agradar a Dios. Lo dice el libro de los Hebreos capítulo 11, versículos 6. Y llegar a participar en la condición de sus hijos, nadie es justificado sin ella, y nadie, a no ser que haya perseverado en ella hasta el fin, como dice Mateo 10, versículo 24, pero también lo repite en el 24, versículo 13, el que haya perseverado en ella hasta el final, obtendrá la vida eterna. Miren, es decir, sin la fe, pues no puede haber la salvación. Podemos decirlo de otra manera. Para salvarme debo querer. Para salvarme debo obedecer. O sea, me quiero salvar. Ahora descubro que hay reglas que debo obedecer. Ese es el caminito. Y entonces descubro la palabra de mi padre que me creó, que me dice, eres libre de hacer lo que quieras, pero si quieres venir conmigo para siempre, en lo que llaman ustedes cielo, la gloria, entonces tienes que tomar decisiones en tu interior, activar tu voluntad y elegir obedecerme y hacer lo que te pido. Bien, esa es la fe, la fe correcta. Porque hay quien tiene fe como en un dios pagano, que le prenden veladoras
incluso reza novenas. No, no estamos hablando de esa fe. Estamos hablando en la fe que lleva una convicción interior inquebrantable de que ya descubrí a Dios, ya sé que Él me creó y sé que me quiere llevar a la vida eterna. Nadie me va a mover de eso. Creo, esa es la fe. Creo, le creo a Dios. Cuando me dice en su palabra que su Hijo vino a salvarme, le creo. Cuando su Hijo habla en los evangelios y me llama a cambiarme, a convertirme, le creo. Esa es la fe. Creer, pero activamente, amigos. O sea, no nada más creer, pero no hacer nada. Así hay millones y la fe no les sirve de nada. Y luego les pasa algo malo y le echan la culpa a Dios. Recuerden que el catecismo nos recuerda algo. Somos responsables del alma que Dios nos dio, de la mente tan poderosa que cada uno de nosotros tenemos. Y Dios nos invita, pero cada uno de nosotros aceptará uno la invitación de esa fe. Pero continúo la lectura. La perseverancia en la fe, nos dice el catecismo. Numeral número 162. La fe es un don gratuito que Dios hace al hombre. Este don inestimable podemos perderlo. San Pablo advierte de ello a Timoteo cuando le dice, combate el buen combate, conservando la fe y la conciencia recta. Algunos, por haberla rechazado, naufragaron en la fe. Primera Timoteo capítulo 1, versículos 18 y 19. Para vivir, crecer y perseverar hasta el fin en la fe, debemos alimentarla con la palabra de Dios. Debemos pedir al Señor que nos la aumente. Debe actuar por la caridad, como dice San Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 6. Ser sostenida por la esperanza. Seguimos hablando de la fe. Y estar enraizada en la fe de la iglesia. Y luego nos dice el catecismo que la fe es el comienzo de la vida eterna. Ciertamente. Recuerde que el reino de los cielos se vive en la gloria, pero inicia aquí. Cuando Jesús anuncia el reino de los cielos, ahí comienza uno a tener ya nociones, pequeñas premoniciones de lo que es el reino de Dios. Si ya lo tenemos en la razón, en la conciencia, en el entendimiento. Hay un reino divino que no es de este mundo. ¿Quién nos lo revela? El creador de todos los mundos. Por eso, como nos creó libres, con libre albedrío, a su semejanza, es decir, poderosos, ¿sabe bien que el libre albedrío no nos lo va a quitar él, porque entonces no sería libre albedrío? Pero como nos ama, nos dice, mira, aplícate, decide con tu voluntad seguirme y no te vas a equivocar, vas a obtener el triunfo, no solo en esa vida chiquitita, allí en el planetita, sino a mi lado para siempre, al lado de todos tus antepasados, de todos los santos que conoces, de la Virgen, de los apóstoles, de los patriarcas, de los profetas. ¡Qué maravilla! Ah, pero hay que pasar la prueba, amigos. Ya decíamos que el planeta es un lugar donde estamos en examen. Estamos siendo examinados. Esa es la vida terrenal. Para ver si tenemos la calidad, la capacidad, la voluntad y la potencia de la voluntad para obedecer a Dios. Quien no puede, pues pierde, se pierde. Ya decíamos, amigos, que la salvación ni es fácil, ni es universal, ni es para quien no la pide. Para salvarnos estamos viendo aquí que debemos creer, debemos querer y debemos hacer para salvarnos. O sea, tenemos todo lo necesario para salvarnos, pero hay que ponerlo en práctica. Y miren, nunca ha sido fácil.
Solo les recuerdo esa cifra atroz que mucha gente se le hace pues algo muy cruel, pero pues no es obra de Dios. Que decíamos que no hay duda que en el infierno hay mucho más almas, pero muchas más que en el cielo. Esto está totalmente claro en la Biblia. De hecho, donde más almas hay de las que ha creado Dios aquí en este planeta, están en el infierno, amigos. Esto es horrible entenderlo. Y luego le sigue en número el purgatorio. Donde menos hay es en el cielo. ¿Por qué? Porque el hombre se distrae aquí en la tierra. No tiene la certeza de qué tal si no existe Dios y yo ya me perdí aquí el lujo, el triunfo, la gandalle. Cuidado. Hemos de tener, amigos, la certeza de que Dios nos está esperando en la vida eterna. Por eso es de que Jesús dice, recuerden, y esto, digo, el tema de la mayoría en el infierno está bien documentado en la Biblia. Solo les recuerdo algunas palabras que lo confirman. Dice Jesús, recuerden, muchos son los llamados y muy pocos los elegidos. Y lo repite varias veces. Dice San Pedro también, hablando de esto, dice, aplíquense, aprendan porque, dice San Pedro, si los justos se salvan a duras penas, ¿qué será de nosotros los pecadores? Cuidado. Y estamos bien súper advertidos de esto. La fe debe ser un vínculo de amor con nuestro Dios, pero con obediencia, con hechos, ¿eh? No como los católicos que se dicen católicos, se persignan diario, incluso rezan rosarios, tienen santitos, les rezan novenas. Pero tienen casa chica. Pero hacen tranza en su negocio. Pero practican robo hormiga en su empresa. Y se dicen católicos, miren, eso Dios lo vomita, lo dijo claramente. Ojalá fueran fríos o calientes, porque a los tibios los vomito de mi boca, dijo nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, amigos, hemos de estar bien alertas de esto que estamos aprendiendo del catecismo. Continúo la lectura. Numeral número 163. Y dice, la fe nos hace gustar de antemano el gozo y la luz de la visión beatífica, fin de nuestro caminar aquí abajo. Entonces veremos a Dios cara a cara, como dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 12. Tal cual es, como dice 1 Juan capítulo 3, versículo 2. La fe es, pues, ya el comienzo de la vida eterna. Y miren, como decíamos, la iglesia tiene una gran riqueza en los santos. Miren lo que meditó San Basilio cuando vivió como nosotros en su cuerpo y respiraba y comía y sufría, sudaba. Decía San Basilio, mientras que ahora contemplamos las bendiciones de la fe como reflejadas en un espejo, es como si poseyéramos ya las cosas maravillosas de que nuestra fe nos asegura que gozaremos un día. Bien, esto lo decía San Basilio. Y esto es algo real. Ya decíamos, amigos, que la metáfora de la Santísima Trinidad nos ilustra sobre esto que dice San Basilio. Recuerden que decíamos que la Trinidad es algo así, una metáfora que se usa a veces para niños, donde el Padre es el cuerpo mismo, el Hijo es la figura reflejada en el espejo, como acaba de decir, y el Espíritu Santo es la sombra del cuerpo que se proyecta. Si se fijan, es el mismo ser, proyectado en 3 dimensiones. No se puede mover la imagen del espejo sin que se mueva el cuerpo. No se puede mover la sombra sin que se mueva el cuerpo. Y si se mueve el cuerpo, se mueven los tres. Ese es algo así más o menos la Trinidad. Recuerden que dice la Biblia que
la Santísima Virgen quedó embarazada cuando fue cubierta por la sombra del Espíritu Santo. Esto es real. Pero aquí vemos entonces que San Basilio nos lleva a entender esta profundidad con respecto al hecho de que estamos, si me permiten la expresión, profundizando en los misterios de Dios. Pero sigue diciendo el numeral 164. Miren, ya decíamos que San Pablo anotó en el capítulo 13, versículo 12. Entonces veremos cara a cara, porque dice San Pablo, es donde habla de la fe, la esperanza y la caridad. Y dice, ahora vemos como en un espejo, o sea, nuestra realidad no es la realidad total. Dice San Pablo, si llegamos a alcanzar la resurrección, entonces veremos a Dios cara a cara. Pero aquí no, aquí va a ser imposible. Ya decíamos que el planeta, amigos, es solo la escalerita para llegar al cielo, si la sabemos subir. Pero continuamos entonces la lectura. Dice, ahora sin embargo caminamos en la fe y no en la visión, como dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 7. Y conocemos a Dios como en un espejo, de una manera confusa, imperfecta, como ya veíamos en 1 Corintios 13:12. Luminosa por aquel en quien cree. La fe es vivida con frecuencia en la oscuridad. La fe puede ser puesta a prueba. El mundo en que vivimos parece con frecuencia muy lejos de lo que la fe nos asegura. Las experiencias del mal y del sufrimiento, de las injusticias y de la muerte parecen contradecir la buena nueva. Pueden estremecer la fe y llegar a ser para ella una tentación. Bien, ¿a qué me refiero aquí? Cuando Dios nos invita a creer en Él, dice, por ejemplo, el libro del Eclesiástico, oye, ¿le creíste al Señor? ¿Estás dispuesto a seguirlo? Y le contestamos sí, y nos dice la Biblia, prepara el lomo para recibir los golpes por esa decisión que estás tomando. Miren, seguir a Jesús no va a ser gratis. Tenemos que renunciar a cosas de entradita. No podemos hacer lo que hace todo el mundo por decisión propia. Y miren, aquí hay que ir entendiendo. Dios no prohíbe nada. Vean 1 Corintios capítulo 10. Dice San Pablo, todo les está permitido, todo es lícito. Ah, pero no todo les conviene. No todo va a servirles para construcción. Pero dice, Dios no ha prohibido nada. Por eso somos inteligentes, racionales. O sea, estamos hablando que somos seres con potencia y con libre albedrío. O sea, más bien los hombres se prohíben cosas a los hombres. Que quede claro esto, amigos. Dios nos advierte lo que es bueno y lo que es malo, pero no prohíbe nada. Dios, en cierta manera, permite todo, incluso lo que aborrece. Si no lo permitiera, no existiría. Pongo un ejemplo que es de los más fuertes. Si Dios no permitiera el aborto, amigos, no habría ocurrido ni uno solo. Pero vemos que el aborto ocurre porque Dios lo permite. No lo autoriza, no lo quiere, lo aborrece, pero nos hizo libres, vuelvo a lo mismo. Esas son decisiones del ser humano, de cada uno de nosotros, y nuestra vida está llena de decisiones para ver si vamos a agradar a Dios o nos vamos a agradar a nosotros, o voy a agradar a otro ser humano, o voy a agradar a mi mascota, ¿no? Hay que tomar esa decisión en nuestro interior y seguirla sin lugar a dudas, con convicción eterna, como nos enseñan estos grandes santos. Pero continúo la lectura, amigos. Ahora va a venir otro gigante que
pues se les va a hacer más conocido, más amigable, más cercano. Estoy seguro que muchos de nosotros lo vimos en vida. A mí me tocó verlo en 3 ocasiones, cuando mucho a 20 metros de mis ojos. Un ser humano espléndido. Con el tiempo será llamado San Juan Pablo II el Magno. Que miren, gracias a él es que tenemos el catecismo en nuestras manos. Él fue el que tuvo la brillante idea de hacer este catecismo. Claro, él era el Papa. Él no tenía tiempo para ponerse a estudiar, investigar, poner... No, por eso le pidió a un amigo de él muy querido, Joseph Ratzinger, que se encargara de llevar a cabo la obra ya en la práctica. Miren, y aquí los tenemos a los... perdón, aquí tenemos todavía al querido Benedicto XVI. Este Benedicto es el autor material e intelectual de este catecismo que estamos ahora disfrutando y utilizando como comida para el alma. Pero continúo la lectura, amigos. Numeral 165. Y dice, entonces es cuando debemos volvernos hacia los testigos de la fe. Abraham, que creyó, esperando contra toda esperanza, como dice San Pablo en Romanos 4, versículo 18. La Virgen María, que en la peregrinación de la fe llegó hasta la noche de la fe, como dice Juan Pablo II, participando en el sufrimiento de su Hijo y en la noche de su sepulcro, y tantos otros testigos de la fe. También nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia, y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone. Fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe. Como lo dice Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Miren, ya decíamos que la fe nos va a llevar a algo que parece absurdo, nos va a llevar al sufrimiento. Miren, sin sufrimiento no hay salvación. Sin sufrimiento aquí en la tierra no se entra al cielo. Nadie ha entrado al cielo sin sufrir. Los reto a que me digan quién. Más bien todo lo contrario, vean la vida de todos los santos, el que escojan, y verán todo lo que sufrieron, todo lo que batallaron. Millones lo pagaron con su vida, les llamamos mártires. Que ya decíamos que murieron con violencia, pero murieron en paz. Es un misterio que los ateos jamás van a entender. Eso es lo que produce la fe. Cuando la fe ya es irrebatible en la conciencia, en la mente, ya el ser humano, el alma prefiere morir antes que negar esa fe. ¿Por qué? Porque Dios ya le dio testimonios físicos, espirituales, materiales. Yo les pregunto, amigos, ¿Dios hace milagros a través de los santos, sí o no? Pues sí. Y estoy prácticamente seguro que cada uno de ustedes que esté en esta clase ha recibido favores milagrosos, ha recibido milagros que no se explica por qué se salvó, por qué le pasó algo bueno cuando todo estaba en contra. O sea, Dios no nos abandona, pero es indispensable la fe. La fe es la que nos vincula con él. Creo en ti, Señor. Ahora solo ilústrame. Entonces Dios me ilustra y me dice, ok, entonces obedéceme, instrúyete, lee mi palabra, conócela, apréndela. Son las instrucciones de nuestro Padre. El problema es que a veces no escuchamos. Queremos tener una fe a nuestro gusto, nomás lo que yo quiero. Voy a misa cuando me nace, ¿verdad? El rosario no me gusta, ese no lo incluyo. No, amigos, ¿eh? La fe, o agarramos toda la cajita que nos ofrece Dios o la rechazamos toda. Porque cuando agarramos la cajita de la fe, tiene promesas,
Pero cuando nos llevamos la cajita a casa y la abrimos, vemos que, ay, caray, tiene también espinas, tiene picos que si nos descuidamos nos van a sangrar. Claro, acabamos de leer que Dios la fe la pone a prueba. Mencionó a Abraham. Ustedes deben de recordar la prueba que recibió Abraham, estoy seguro. Donde él le dijo, ¿de verdad me amas, Abraham? Y Abraham, sí, señor. A ver, entrégame a tu hijo Isaac. Llévatelo a la montaña, llévate leña, vas a hacer un altar de leña, y ahí me vas a sacrificar a tu hijo para que me demuestres que tu fe es verdadera. Y miren, Abraham obedeció. ¿Quién de ustedes estaría dispuesto a asesinar uno de sus hijos si Dios se lo pidiera? Oye, mira, yo te di a ese hijo que tienes, ahora te pido que en mi nombre lo mates. Y miren, Abraham obedeció, no entendía lo que le pedía Dios. Le dolía todo su interior, pero obedeció. Y recuerden que cuando iba a estar el golpe en el corazón de Isaac, un ángel le detuvo la mano prácticamente. Y Dios le dijo, te felicito, Abraham. Esa es la fe que quiero de todos mis hijos. No duden de mí. Tu fe debe ser a prueba de cualquier cosa, de cualquier intercambio, de cualquier sufrimiento. Y miren, completo esto con el capítulo 13 del libro a los Hebreos, donde nos dice Dios nuestro Señor y nos lo advierte claramente. Yo a los que amo los corrijo y los reprendo. Sé pues fiel y arrepiéntete y pide perdón. Y miren, dice, yo sé que de momento a nadie le gusta una corrección siempre es desagradable. Dice, pero quien la entiende y la procesa bien va a terminar dándole potencia en el espíritu y en el dominio de sí mismo. Dios pone a prueba nuestra fe. Ah, hijo, de verdad me quieres saber, te voy a dejar sin tus vacaciones, a ver si me sigues amando igual. Oye, ¿me amas mucho de verdad? Ah, te voy a dar por ahí un dolorcito por ahí en la vesícula, a ver si me sigues amando. Dios nos va a estar probando en la fe. Y miren, se los digo por experiencia. Ustedes también deben estar siendo probados por la fe. Miren, los problemas no desaparecen en nuestras vidas, ¿eh? Pero estamos aquí para resolverlos, no para atorarnos con ellos, para quejarnos. Hay que demostrarle que amamos a Dios a pesar de todo lo que nos mande como pruebas. Claro, hay que pedirle que nos dé la fortaleza, la fuerza de espíritu y la voluntad necesaria para poner en práctica todo esto que nos pide. Pero continuamos la lectura, queridos amigos. Y comenzamos ahora el artículo 2 de este catecismo de la iglesia. Aquí termina el 1 y el artículo 2 es creemos. Acabamos de terminar esta parte donde el catecismo nos usó la palabra creo individualmente, yo, mi relación mía íntima con Dios, de Jaime Hernández y cada uno ponga su nombre. Pero ahora nos va a invitar el catecismo a el equipo, al pueblo. Creemos, no estoy solo para creer en Dios. Y dice el numeral número 166. La fe es un acto personal, la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Pero la fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otro, debe transmitirla a otro. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a otros de nuestra fe. Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de otros. Y por mi fe
Yo contribuyo a sostener la fe de los otros. Creo. Es la fe de la iglesia profesada personalmente por cada creyente, principalmente en su bautismo. Creemos. Es la fe de la iglesia confesada por los obispos reunidos en concilio o, más generalmente, por la asamblea litúrgica de los creyentes. Creo. Es también la iglesia, nuestra madre, que responde a Dios por su fe y que nos enseña a decir, creo, creemos. Mira, Señor, la fe de tu iglesia. Numeral número 168. La iglesia es la primera que cree y así conduce, alimenta y sostiene mi fe. La iglesia es la primera que en todas partes confiesa al Señor. Teper orbem terrarum sancta confitetur ecclesia, que quiere decir, a ti te confiesa la Santa Iglesia por toda la tierra. Cantamos en el himno Te Deum, y con ella y en ella somos impulsados y llevados a confesar también, creo, creemos. Miren, entendemos claramente que no somos seres aislados. Por medio de la iglesia recibimos la fe y la vida nueva en Cristo por el bautismo. En el ritual romano, el ministro del bautismo pregunta al catecúmeno, es decir, el que va a ser bautizado, ¿qué pides a la iglesia de Dios? Y la respuesta es la fe. ¿Qué te da la fe? Y contesta el catecúmeno, la vida eterna. La salvación viene solo de Dios, pero puesto que recibimos la vida de la fe a través de la iglesia, esta es nuestra madre. Creemos en la iglesia como la madre de nuestro nuevo nacimiento, y no en la iglesia como si ella fuese el autor de nuestra salvación. Y aquí vemos esta gran frase que es ni más ni menos que de nuestro querido amigo y santo San Fausto de Ries. Porque es algo real y verdadero, amigos. Y sigue diciendo aquí, porque nuestra madre es también la educadora de nuestra fe. Entonces es la iglesia. Miren, ¿podrían ustedes, amigos, imaginarse una religión donde cada quien la viviera en su casa, sin congregarse nunca con nadie, sin tener una liga con otros? En este momento traigo a colación precisamente lo que quiere decir la palabra religión. ¿Qué quiere decir la palabra religión? Quiere decir religare del latín, religarse. Ustedes saben, tenemos la liga de fútbol, la liga de básquet. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir liga? La que une a todos. Por lo tanto, miren, todos tenemos una religión natural. Y si ustedes lo quieren, física y biológica. ¿Por qué? Porque miren, a mí me liga con mi familia la sangre. Esa es mi liga. Con mis hijas, mi papá, mi mamá. Y con mi esposa, que me liga también el matrimonio. ¿Qué me liga con mis compañeros de escuela? Pues la universidad o la escuela, eso me liga con ellos, con los que ahí nos reunimos. ¿Qué me liga con mis compañeros de trabajo? La empresa en la que estamos. Esa nos liga a todos. Pero miren, Jesús trajo una nueva religión, es decir, una nueva liga. Aquí, amigos, ustedes y yo no estamos reunidos ni porque seamos de la misma familia, ni porque trabajemos en la misma empresa, ni porque vivamos en la misma colonia, ni porque vayamos a la misma escuela.
Estamos aquí ligados por Jesús. Hay que entenderlo bien. Lo que nos liga es Jesús. Por lo tanto, estamos religados, religare por Jesús. Lo que nos une, nos liga y nos hace parte de lo mismo es Jesús. Le digo porque hay protestantes que dicen, Jesús no vino a fundar ninguna religión. Miren, qué ignorancia tan gigantesca. Por supuesto que vino a fundar una religión y es la más auténtica que puede crear el ser humano. Díganme con qué propósito se puede ligar el ser humano con mejor beneficio que ligarse con Dios. Meter, si me permiten, meter una relación con él ya personal, donde hablo con él todos los días, diario me pasa cosas, se las platico, él me ayuda, me soba los rodillas cuando me caigo. Eso es religarnos. Por eso, amigos, la Iglesia Católica es la liga que Dios puso en la tierra para religarnos. Aparte, ya decía, de nuestros orígenes, de nuestra sangre, de nuestro trabajo. Por eso insiste aquí el catecismo en ese sentido. Y miren, nos lo va a explicar también otro gigante que ya conocen ustedes, Santo Tomás de Aquino. Y dice el numeral número 170. No creemos en las fórmulas, sino en las realidades que éstas expresan y que la fe nos permite tocar. El acto de fe del creyente no se detiene en el enunciado, sino en la realidad enunciada, como lo decía Santo Tomás de Aquino. Sin embargo, nos acercamos a estas realidades con la ayuda de las formulaciones de la fe. Estas permiten expresar y transmitir la fe, celebrarla en comunidad, asimilarla y vivir de ella cada vez más. La Iglesia, que es columna y fundamento de la verdad, como dice San Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, guarda fielmente la fe transmitida a los santos de una vez para siempre. Ella es la que guarda la memoria de las palabras de Cristo, la que transmite de generación en generación la confesión de fe de los apóstoles, como una madre que enseña a sus hijos a hablar y con ello a comprender y a comunicar. La Iglesia, nuestra madre, nos enseña el lenguaje de la fe para introducirnos en la inteligencia y la vida de la fe. Y esto es real. Miren, como decíamos, dice San Pablo, la Iglesia es columna y fundamento de la verdad. Ciertamente, miren, cuando nuestro Señor vivía, Él dijo claramente, ustedes recordarán, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Pero miren, esto lo dijo el hombre Dios, vivo el hombre todavía. Pero miren, cuando murió el hombre y solo quedó el Dios, ¿quién se quedó con esta descripción? ¿Quién se quedó aquí en la tierra con el camino? La Iglesia. ¿Quién se quedó con la verdad de Cristo? La Iglesia. ¿Y quién se quedó con la vida que trajo Cristo y la trajo en abundancia? La Iglesia. ¿Cómo nos da la Iglesia la vida eterna? Pues con la Eucaristía, la confesión. Sí, en la Iglesia está la salvación, en sus sacramentos, pero vividos, no nada más puestos ahí. De nada sirve, decíamos, un bautismo, una primera comunión, si nunca va la gente a misa, pues ¿para qué se bautizaron? ¿Para qué fregados hicieron la primera comunión si nunca van a comer eso que aspiraron? Recuerden que a misa vamos a comer. Y aquí hablaba que hay un acto de la fe, amigos, que toca las realidades divinas. Y miren, lo voy a explicar rápido. Está claro en la Biblia, decía el Antiguo Testamento, que nadie puede tocar a Dios y seguir vivo. De hecho, nadie podía ver a Dios.
y seguir vivo, excepto a quien se lo concedió nuestro Señor, como a Abraham, como a Moisés, como a Jacob, como a Pablo. Pero, miren, a Dios no se le puede ver y tocar por la mente humana que es demasiado pequeña y sucia y pecadora. Pero miren, ¿qué ocurre? Cuando vamos a misa y comulgamos, amigos, ¿qué creen? Lo que estamos tocando en la hostia consagrada es la carne y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, como le explica él en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Miren, amigos, cuando comulguen, estén ciertos de que están tocando a Dios en su carne. Es demasiada divinidad, por eso hay que tener en cuenta el acto que estamos haciendo cuando comulgamos. Estamos dejando entrar a Dios mismo materialmente. Recuerde que por la bendición, el trigo y el vino, el pan y el vino se vuelven carne y sangre de Dios. Yo les pregunto, amigos, ¿ustedes creen en eso? ¿Sí o no? Pues esa es la fe, ¿eh? La fe es creerlo. Y, insisto, no solo creerlo. O sea, si yo creo que la comunión es la carne y la sangre de Cristo y que es una comida bajada desde el cielo, no me voy a perder la comunión nunca. ¿Dónde más voy a encontrar ese alimento, esa materia, con ese poder tan grande dado por Dios, que insisto nos permite tocarlo? Cuando comulgamos y sentimos en la lengua esa hostia, es Dios, ¿eh? Que nos permite tocarlo, se hace tan pequeño, tan accesible a nosotros que somos sus hijos. De esas realidades espirituales difíciles de entender habla el catecismo. Ya hablábamos de los milagros. Dios se manifiesta de mil maneras, físicas, espirituales, mentales. ¿A quién de ustedes, amigos, no le ha tocado ser testigo de cómo Dios multiplica el pan en algún momento de su vida? No lo dudo, estoy seguro. Porque Dios repite esos milagros más a menudo de lo que podemos imaginar. Pero continuamos la lectura en el apartado 3 de este artículo 2. Nos dice el catecismo, una sola fe. Desde siglos, a través de muchas lenguas, culturas, pueblos y naciones, la Iglesia no cesa de confesar su única fe, recibida de un solo Señor, transmitida por un solo bautismo, enraizada en la convicción de que todos los hombres no tienen más que un solo Dios y Padre. San Ireneo de León, testigo de esta fe, declara, miren, y aquí tenemos precisamente a otro gigante de la iglesia, amigos, ni más ni menos. Hablamos de San Ireneo de León. Miren, San Ireneo es de los padres de la iglesia, de los que forman parte de la patrística. De hecho, se cree que San Ireneo y San Ignacio también fueron de aquellos niños que aparecían en las escenas de Jesús. Cuando dicen que llamó a un niño, lo tocó y le dijo, miren, que no se haga como un niño como este, no entrará al reino de los cielos. Se dice en la tradición que San Ireneo fue uno de estos niños. Obviamente se volvió un santo, es un doctor en la iglesia. Y decía él, miren, apartado número 173. La iglesia, diseminada por el mundo entero hasta los confines de la tierra, recibió de los apóstoles y de sus discípulos la fe. Guarda diligentemente la predicación y la fe recibida, habitando como en una única casa, y su fe es igual en todas partes, como si tuviera una sola alma,
y un solo corazón. Y cuando predica, enseña y transmite. Lo hace al unísono, como si tuviera una sola boca. Miren, vaya que entendemos que eran sabios estos antepasados nuestros. Por eso los consideramos en una familia especial. Entendieron a Dios mucho más que la generalidad. Con su libre albedrío, con su propia voluntad alcanzaron este lugar que tienen. Porque quisieron, porque aplicaron la fe tal como nos lo está pidiendo el catecismo. Pero continúo en el 174. Porque aunque las lenguas difieren a través del mundo, el contenido de la tradición es uno e idéntico. Y ni las iglesias establecidas en Germania tienen otra fe u otra tradición, ni las que están entre los íberos, ni las que están entre los celtas, ni las de Oriente, de Egipto, de Libia, ni las que están establecidas en el centro del mundo. El mensaje de la iglesia es, pues, verídico y sólido, ya que en ella aparece un solo camino de salvación a través de el mundo entero. Miren, qué santo tan sabio, queridos amigos. Por eso son tan grandiosos. Miren, él habla en su tiempo que las iglesias de Germania, que es hoy Alemania, Oriente, los celtas, vea que eran las islas inglesas, de Egipto, de Libia. Pero miren, la iglesia es y será siempre universal. Recuerden ustedes, amigos, que la palabra iglesia quiere decir pueblo, asamblea, y la palabra católica quiere decir universal. Es decir, que está formada de muchos pueblos, de muchas naciones, de todas, ¿verdad? De todas las lenguas. Eso denota nuestra palabra católico. Pero miren, la palabra católico va más allá. No es universal solo de nombre. Es universal como lo está diciendo el catecismo también en la fe, en la tradición, en las costumbres, en la liturgia. Miren, lo que se leyó hoy en la misa de hoy, que corresponde a este día 14 de noviembre, se leyó en todo el planeta. Los chinitos leyeron las lecturas en chino, los gringos en inglés, los polacos en polaco, nosotros en español, pero toda la iglesia en todo el planeta leyó lo mismo. La liturgia es la misma. ¿A qué me refiero cuando dice el sacerdote? ¿Se acuerdan que dice, oremos? Oh Señor que nos amas tanto, cuídanos, bendícenos, líbranos. Pues eso mismo lo dice el chinito, el gringo, el polaco, pero en polaco. O sea, miren, la iglesia va más allá a veces de nuestra comprensión. Es mucho más grande de lo que podemos pensar. De hecho, la iglesia es el alma de la civilización humana, aunque lo nieguen los ateos. Nadie puede superar a la iglesia ni en arte, ni en teología, ni en filosofía, en nada, ni en arquitectura. Miren, ni en el fútbol nos superan. El fútbol, que es algo mundano, también está dominado por la iglesia católica. La música, las artes, las ciencias. Miren, nada más les digo algo, 85% de los premios Nobel son de origen católico. Es pasmante. En México los dos premios Nobel son católicos, fíjense. Uno es García Robles, que lo ganó el Premio de la Paz, pero también Mario Molina, Premio Nobel de Química, el que descubrió el asunto del ozono y todo eso, mexicanos católicos. Fíjense, científicos, uno filósofo, el otro científico. Nadie puede compararse con la iglesia ni en cuanto a lo que ha hecho, lo que ha producido. Miren, no hay un templo más maravilloso que la Basílica de San Pedro, ¿eh? En ningún lado, ni en tamaño, ni en riqueza, ni en hermosura. Claro, es obra de Miguel Ángel Bonarotti, que le dedicó 50 años de su vida. Podemos decir con toda certeza
que Dios envió a Miguel Ángel como un profeta para construirle su casa que sigue en pie. Recuerde que es un templo maravilloso. Por lo tanto, amigos, la iglesia, como dice aquí, es columna y fundamento de la verdad. Es decir, Jesús era el camino, la verdad y la vida. Esas tres cosas se quedaron en la iglesia y las sigue ejerciendo, las sigue distribuyendo. ¿A qué vamos a misa? ¿A qué vamos a la iglesia, amigos? Por paz, por perdón, por limpiarnos, por alimentarnos. ¿Qué haríamos sin la iglesia? ¿De qué nos serviría a ustedes y a mí creer en un Dios y estar cada quien en su casa y ahí como puedan? Claro que no, la iglesia es fundamental. Le digo porque hay mucha gente, incluso católicos, que dicen, yo creo en Dios, pero no en la iglesia, dicen. No, la iglesia fuchi, las son pederastas y cuidado. Están diciendo una verdadera estupidez teológica. A Dios lo tenemos que aceptar, de hecho, en conjunto con su pueblo, con su iglesia, que fundó Cristo mismo, recuerden, ¿eh? Cuando le dijo a Pedro, y sobre ti voy a construir mi iglesia. Si tú vas a ser la piedra de cimiento, y sobre ti voy a edificar mi iglesia. Y dijo Jesús, y el mal no la podrá vencer nunca jamás. A ti te entregaré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates aquí en el planeta lo vamos a respetar en el cielo. Y lo que desates aquí en el planeta lo vamos a respetar en el cielo. Dios no está jugando nada de que Dios no fundó ninguna iglesia y ninguna religión. Entonces, ¿a qué vino? Miren, los cristianos, muchos cristianos sectarios dicen que la iglesia es un estorbo, que a Jesús solo se le debe seguir, como si dijeran, miren, vino Jesús, predicó por todos lados, el que le cayó el 20 ahora le cambia su vida. No, ¿eh? Jesús, miren, no se les olvide, amigos, que eligió 12 personas, algunos ya viejos como Pedro, como Mateo, algunos jovencitos como San Juan, que tenía 16 años. Y recuerden que los trajo en friega, perdónenme esa palabra, durante 3 años y medio, caminando, ayunando, cansándose, predicando, ayudando a los necesitados, curando a los enfermos. 3 años y medio, capacitándolos, enseñándoles todo lo que tenían que aprender. Que ellos son los que nos enseñaron todo lo que sabemos. Ah, pero dicen los protestantes tontos, perdónenme la palabra, que no, que cuando murió Cristo cada quien agarró por su lado. No, hombre, dejó un encargado, a Pedro. Recuerden que en el capítulo 21 de San Juan, nuestro Señor le dice a Pedro, con todos los demás de testigos, ahí acababan de comer bien rico pescadito asado, que les había preparado el Señor. Y Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro contesta, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Miren, la contestación de Pedro es grandiosa. Pedro ya no contesta, sí te quiero. No, contesta, tú sabes que te quiero, Señor, no me preguntes eso. Miren, en ese momento ya Pedro sabe que Jesús es Dios. Ya está Jesús resucitado, ya no hay hombre en Jesús, ya solo es Dios. Pedro sabe eso. Por eso le dice, Señor, ya sé que sabes lo que hay en mi mente. Tú sabes que te quiero. Y le dice 3 veces, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. En la tercera le dice Pedro, amigos, recuerden, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Miren, qué respuesta tan angustiosa de un hombre con toda la certeza que está ante Dios y que sabe que entra en su mente. Y otro le dice Jesús, muy bien, apacienta mis ovejas. En verdad te digo que cuando eras joven tú te vestías solo, pero cuando llegues a viejo te van a desvestir y te van a llevar a donde no quieras. Con eso anunciaban la muerte con la que Pedro iba a entregar su vida. Y miren, dice enseguidita, entonces le dijo Jesús a Pedro, sígueme, ahora sí, sígueme, es decir, quédate en mi lugar, continúame.
Y aquí sigue, miren, ahora en la persona de Francisco hasta nuestros días. Eso nos habla aquí el catecismo. Pero continúo la lectura número 175. Esta fe que hemos recibido de la iglesia la guardamos con cuidado, porque sin cesar, bajo la acción del Espíritu de Dios, como un contenido de gran valor, encerrado en un vaso excelente, rejuvenece y hace rejuvenecer el vaso mismo que la contiene. Todas estas son palabras de San Ireneo, amigos. Pero ahora vamos a ver, a partir del número 176, un breve resumen de este primer capítulo, perdón, de este segundo capítulo. Y dice el número 166, es un repaso del tema sobre la fe. La fe es una adhesión personal del hombre entero a Dios que se revela. Comprende una adhesión de la inteligencia y de la voluntad a la revelación que Dios ha hecho de sí mismo mediante sus obras y sus palabras. ¿Qué es lo que decíamos? Ya, la fe es una adhesión voluntaria, libre. Quiero creerle a Dios, por lo tanto lo dejo entrar en mi mente para entenderlo. Es un acto de la voluntad la fe. No es un acto de esclavitud o de fanatismo o de idolatría, no, ¿eh? Es un acto humano, voluntario, que sale de su corazón y de su mente voluntariamente para amar a su Dios. Y dice el número 77, creer entraña pues una doble referencia a la persona y a la verdad. A la verdad por confianza en la persona que la atestigua. Ya lo decíamos. ¿Por qué confío en la revelación? Porque la revela Dios. Dios es digno de confianza, amigos, por supuesto. Nadie como Él para tener de nosotros esta dignidad y esta gloria. Lo decimos en la misa, siempre, ¿verdad? Que el poder y la gloria por siempre estén contigo, Señor. En efecto, a Dios debemos darle gloria, adorarlo, reconocerlo. Es sobajar nuestra cabeza y nuestra cervix para humillarnos ante Él. Cuando ya lo entendemos, miren, de verdad que, aunque sea poquito, es pasmante. Se descubre a un Dios de verdad amoroso, generoso, misericordioso, pero nunca fácil, nunca faciloso. Ese Dios amoroso y misericordioso nos va a exigir un trabajo duro, el sudor de nuestra frente para conseguir nuestro pan. Hay que entenderlo muy bien. No malentendamos a Dios, ya creo en Dios, ahora Él me va a hacer todo bien fácil. No es así, amigos. Ya creo en Dios, estoy convencido de Él, ahora debo resolver mis problemas con su ayuda, pero yo las debo resolver. Y aquí es donde muchas personas fracasan con su fe, que creen en Dios, lo entienden, se conmueven, gritan, exultan, pero hasta ahí llega. Y eso, como vemos aquí, amigos, no es suficiente. Si ya creo en Dios de verdad, mi fe debe estar activa, debe ser proactiva. Ya entendí al Dios que me creó, al único Dios verdadero de todos los siglos. Ya entendí al Dios que acompañó a Abraham, a Jacob. Ese mismo Dios nos sigue acompañando en este 2022. Ah, pero me pide fe. Me pide que confíe en Él. Pero sobre todo, amigos, y aquí está eh, la colita de la puerquita que se tuerce, me pide acciones. Nos pide, como vemos aquí, entregar mi voluntad y entregarle al Señor mis pensamientos y mis acciones. Esa es la fe que da frutos a las almas de los seres humanos. Pero queridos amigos, se nos ha terminado el tiempo por el día de hoy. No me queda más que agradecerles de todo corazón que participen en estas clases.
con la esperanza de que los hagan crecer en su fe, de esta fe que estamos hablando. Por hoy, pues vamos a darle muchas gracias a nuestro Padre y a todos los santos que ya están con Él en el cielo, por todo lo que nos da, por todo lo que nos protege. Y como siempre vamos a agradecerle y ofrecerle. Recuerden que a Dios le encanta la interacción, no nomás pedirle, dame, protégeme, cuídame, cuida lo mío, cuida a los míos. No, Dios también dice, ¿y tú qué me das? También te pido a ti que me des, nos dice Dios. ¿Qué nos pide Dios que le demos? El amar al prójimo como a nosotros mismos. Con eso que le demos. Ya estamos con un Dios a que podemos decir que estamos agradando como amigos. Pues vamos a pedirle que nos dé la fuerza, la voluntad y la fe para seguirlo mientras sigamos pisando este planeta con la esperanza de vivir con Él en la eternidad junto a todos los santos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga, los quiero mucho y los espero la próxima. Hasta entonces, muchas gracias. Gracias, buenas Buenas noches. noches a todos. Buenas noches, gracias. Buenas Gracias, noches. bendiciones. Gracias, maestro Jaime. Gracias, maestro. Buenas noches. Gracias, bendiciones.